los hermanos. En esta noche vamos a retomar una vez más el tema que venimos desarrollando sobre la ley de la alimentación y la santidad. Pero quisiera suplicarles que, así como hemos acostumbrado, que hagamos una oración, así como estamos de pie, hermanos, vamos a hacer. Amoroso y bendito Padre Celestial, que habitas en las alturas de los cielos, allá donde el ojo humano no puede llegar, pero que el hombre, Señor, entiende y sabe que tú, Señor, permaneces ahí y en todas partes, bendito y amoroso Señor. Tú has ofrecido que en donde estuviésemos reunidos más de dos, ahí estarías con nosotros. Por eso sabemos que también aquí tú estás, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, del cual te pedimos una doble porción en esta noche para poder comprender cada uno de los versos que a veces se utilizan, bendito Señor, para tergiversar la enseñanza escritural de los alimentos que tú has dejado para que el hombre subsista. Gracias porque a tu iglesia tú le permites esta comprensión, que no sea para vanidad, que no sea para pleito o contienda, Padre, sino que antes bien, Señor, sea para bendición nuestra, de nuestras familias, como lo ha sido, bendito Padre, y de todos aquellos que quieran escuchar acerca de lo que tú revelas por medio de tu palabra. Pues por Cristo Jesús te lo pedimos y suplicamos todo. Amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse. Nuevamente bienvenidos a esta noche de doctrina, miércoles de doctrina, que esperamos sea de bendición. Habíamos quedado por allá por Hechos capítulo 10, fue lo último que en una carrerita pudimos esbozar, aunque no profundizar. Hoy sí vamos a hacer lo posible por explicar lo que sucede en Hechos 10. Así que busque Hechos capítulo 10, del cual pues, vamos a tomar la lectura desde el verso 1. En ciertos trozos voy a detenerme para hacer las explicaciones más convenientes. Y ahí el diácono Byron Hernández les está entregando el papelito acostumbrado para que si usted tiene alguna duda, pues la plasme ahí en el papel. Estamos viendo aquí la visión que tiene Pedro en Hechos 10 y pues estos textos se han utilizado para argumentar que hoy en día se puede comer cualquier tipo de alimentos, cualquier tipo de animales. Vayamos a Hechos 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. La primera presentación aquí del evangelista Lucas, que escribe también el libro de los Hechos, es acerca de un hombre, centurión, un soldado romano, italiano, no judío. Él dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este bien claramente en una visión. Empiece a notar, por favor, el tema de las visiones. Obviamente una visión es una manifestación de Dios milagrosa y es como propósito. ¿Qué propósito tiene la visión? Él ve esta visión y dice que fue como a la hora novena, en donde un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, les cuenta la visión, busca a hombres de su confianza, siervos y además de eso un devoto soldado, y los envía. Van a buscar a Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad,
Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Noten cómo el Señor prepara todo. Pedro, que va a ser aquí el actor principal de este evento en Cesarea, él de repente tiene hambre y entonces obviamente pide de comer. Le empiezan a preparar, pero en ese lapso él tiene un éxtasis. Tiene dentro de ese éxtasis una visión en donde aún el cielo fue abierto. ¿Usted ha visto el cielo abierto alguna vez? Pues no, ¿verdad? Ha de ser algo impresionante, ¿no le parece? Ha de ser algo que simplemente al ver que el cielo se abre y algo baja del cielo, desde ahí puede uno sentirse que eso es extraordinario. Y era extraordinario porque para Pedro esto estaba en éxtasis, esto estaba sucediendo en esa situación. Cuando Pedro ve al cielo, dice que ve descender algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Imagine usted por un instante la visión tal. Dice que había todo tipo de cuadrúpedos, habían además de eso reptiles y aves. O sea que no era un lienzo pequeño, era realmente, como dice el verso 11, un gran lienzo. Tenía que ser algo impresionante, algo que llamara mucho la atención, que no podía pasar desapercibido. Era algo realmente portentoso lo que él estaba viendo. ¿Qué podía haber ahí? ¿Cocodrilos, le parece? ¿Sí? De 3 metros de largo, 4, hay hasta de 6. ¿Elefantes? ¿Gorilas? ¿Sí? ¿Cómo son los gorilas, hermanos? Portentosos, ¿no? Osos. Un oso parado puede llegar, parado, ¿sí? Con las patas, puede llegar hasta 3 metros. 350 kilos. Imagine usted aquel cuadro, ¿verdad? Caballos. ¿Les gustan los caballos, hermanos? ¿Con papas o sin papas? ¿Se han subido a los caballos? Si uno se cae de un caballo, más o menos ¿de qué altura se cae? 2 metros, 25, 250, ¿te parece? O sea, los caballos son altos, grandes. En las películas se ven chiquititos, pero ya teniendo el animal cerca, el animal es grande. ¿Qué es lo que les quiero decir? La visión tuvo que haber sido realmente grande e impresionante y que llamara la atención de Pedro. Había reptiles, había aves, había de todo. Adelantándome un poco, puesto que esto ya lo leímos hace 8 días, obviamente esta visión representaba al pueblo gentil. ¿Cómo somos los gentiles? Pues no nos parecemos a muchos, ¿verdad? Somos diferentes entre sí, habemos morenos, hay unos claritos, hay otros negritos, y por lo menos judíos de raza no somos diversos. En el lienzo había de todo tipo de cuadrúpedos, habían aves, habían reptiles, porque realmente esto nos representaba de la mejor manera. Como ya dije, pues adelantándome un poco, pero sigamos con el texto. Verso 13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Que es el texto que realmente causa a veces controversia. La gente dice, mire, aquí se le está diciendo a Pedro que coma. Pero va a ver usted más adelante la comprensión de Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se sucedió 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Si usted recuerda las visiones de José,
también al panadero, no, perdón, estoy mal. Con Faraón, ahorita sí se me cruzó, o fue con los panaderos y el copero fue con Faraón, que sucede 3 veces, a ver si ustedes me ayudan. Cuando esto sucede, creo que es con Faraón. José dice, mira, el asunto es seguro y el Señor no tarda en ejecutarla. Queda de tarea para todos ver con quién sucedió esto 3 veces. El número 3, así como varios números dentro de las Sagradas Escrituras, como el 7 por ejemplo, es realmente representativo. El 3 indica ya la acción. Puede usted ver, por ejemplo, el caso de Josué, capítulo 1, en donde le dice, mira que te mando que te esfuerces, no se lo dice una vez, se lo dice 3 veces. Porque implica acción, implica ya entrar a la tierra prometida y poseerla. También el caso de José, como ya mencioné, en algunas de los sueños indica que ya se va a realizar. Esto también estaba a las puertas y sucede 3 veces. O sea que el asunto estaba firme y Dios estaba presto a ejecutar. Entonces eso es lo que nos revela el verso 16, verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, él empieza a buscarle un significado a la visión, porque sabe que es una visión, sabe que no es algo literal, es algo que se le presenta con un motivo, con un objetivo. Entonces él se queda perplejo, buscando un significado a esa visión. El escritor de los Hechos, Lucas mismo, hace ver que esto es una visión y nota que Pedro mismo está buscando el significado de la visión. No lo podemos entonces tomar literal, es una visión. Entonces él estaba dentro de sí, buscando el significado de la visión que había visto. Y he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, note usted otra vez, el escritor hace ver que Pedro seguía pensando en la visión y repite la idea de que Pedro estaba realmente pensando en eso. ¿No le ha pasado a usted que, por ejemplo, cuando tiene algún problemilla por ahí, tal vez se distrae, no sé, con algo en el trabajo, con algo en la casa, pero al ratito se recuerda del problemita? O de la carencia, o no sé, pero usted viene y recuerda el asunto. Pedro quería encontrar el significado de la visión, pero no lo tenía, entonces seguía pensando en eso. En eso llegan estos hombres que habían sido enviados por Cornelio, el centurión, el italiano, y entonces, estando en eso, dice el 19, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por lo que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Note que tenía que viajar desde ahí donde él estaba, de Jope, hacia Cesarea para ir a entrevistarse con Cornelio, italiano. Si él era italiano, su familia sin duda alguna también lo era. Los romanos, hermanos, tenían la costumbre, y es algo que se practica inclusive hoy en día, que ellos formaban colonias en los lugares conquistados, como Palestina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que venían los gobernantes romanos, ellos eran realmente los que mandaban, había alguno que otro cacique por ahí del lugar, pero ellos eran los que gobernaban en lugares estratégicos y se venían con toda la familia. Si había que hacerles escuela para los hijos se las hacían, un coliseo también, y no venían solos, venían más romanos a sentarse en ese lugar, a enseñar sus costumbres, a enseñar su idioma y a poner en práctica todos sus conocimientos. Era la forma de conquistar.
que la gente inclusive del lugar dijera, "Ay, no, qué bonito eso de ser romano, nos gustaría ser romanos", y entonces dejar de resistirse a la conquista, ¿sí? Lo mismo sucede en América, cuando llegan los españoles, fundan colonias. Por eso es que usted, si va a la antigua Guatemala, por ejemplo, ve una serie de monumentos y templos, así como otras instituciones de la religión tradicional en el lugar, porque es una conquista ideológica del pueblo, y todos pues sintiéndose españoles aquí en América. Eso pasaba allá. Cornelio estaba allí, no estaba solo, él estaba con toda su familia. Al otro día, verso 24, entraron en Cesarea, porque ellos, bueno, lo esperan y les acompañan. Perdón, me salté el 23, voy al 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaban algunos de los hermanos de Jope. Estos sí eran judíos, ahí va a ver usted más adelante. Estos otros hermanos que se van con Pedro. No se va Pedro solo, se va con los enviados de Cornelio, el soldado, recuerde usted, y un par de siervos, y se va gente, hermanos judíos de Jope, con Pedro hacia Cesarea. Y entonces se van. Al día siguiente, levantándose, se fueron ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Note entonces que Cornelio no estaba solo. Estaba ahí su familia italiana, y estaban sus amigos, que sin duda alguna también eran italianos, con muchos privilegios en las tierras conquistadas. Imagínese usted otra vez los españoles aquí en nuestra patria, que se repartieron en toda América Latina las tierras, y ellos eran realmente los que mandaban. Algo así era algo semejante, y ahí estaban todos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Muchos. ¿Cuántos le ponemos? Unos muchos, un poquito más de muchos. Para empezar, ¿cómo piensa usted que sería la casa de Cornelio? ¿Una casita de un par de piezas nada más y un bañito? ¿Cómo sería la casa de Cornelio? Ha sido una mansión, ¿no? Porque fuéramos a la zona, a la Cañada, a la salida de El Salvador, una mansión donde solo la estancia, tal vez hubieran cabido unas 100 personas. Los lugares ahí eran amplios, 100, 200 personas. Y dice que ahí había muchos. Una cantidad considerable. Note que lo escribe aquí Lucas, ¿verdad? Aquí dice que encuentra a muchos. Aquellos amigos íntimos de Cornelio no eran pocos, y sus parientes tampoco. Ellos estaban ahí, hermanos, porque estaban conquistando la Palestina. Entonces tenían privilegios y tenían mansiones. Cuando entran a la mansión de Cornelio, encuentran a muchos. Y entonces, entonces recordemos el lienzo. El lienzo con toda cantidad de animales. Porque ya va a ver usted que eso era lo que significaba el lienzo de los animales. Sigamos. Versículo siguiente, 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Todos eran extranjeros, italianos seguramente. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto por qué causa me habíais hecho venir. Ningún hombre llame común o inmundo. Si usted va al verso 14 de regreso, donde Pedro habla de la visión, dice, cosa común o inmunda he comido. Es el mismo, está hablando del mismo evento. Utilizan las mismas palabras, la misma expresión, es la misma idea. En el verso 14, donde ve los animales, que aquí cuando habla de los hombres. Y les dice, a ningún hombre le llame común o inmundo. La interpretación de Pedro es que Dios le ha mostrado, por medio de la visión de los animales comunes o inmundos, de que a los hombres no les llame así. ¿Ya? Esa es la relación directa de aquí al verso 14.
Por lo cual, al ser llamado, viene sin replicar. O sea, él no quería ir, él no hubiera ido, él hubiera replicado. Él hubiera dicho, no, mira, ahí donde están los gentiles yo no voy. Sí, pero Cornelio es piadoso y nos mandó a traer. Sí, pero yo no voy. ¿Por qué fue? ¿Recuerdan ustedes por qué fue? ¿Qué movió a Pedro a ir con estas personas a la casa de Cornelio? La visión. ¿La visión? ¿Qué más? ¿Perdón? Que llegaron los dos, eran tres a traerlo a su casa, por eso fue, ¿seguros? Aquí dice, miren pues, dice, verso 19, y mientras Pedro, ya lo leímos, pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues desciende y no dudes en ir con ellos. ¿Por qué fue Pedro entonces con ellos? El Espíritu lo empujó, le dijo, ve con ellos. Él no hubiera ido, hermanos. Los judíos no se juntan con nosotros hasta hoy en día. Solo por pura necesidad los judíos se juntan con nosotros. Lo que pasa es que no tenemos idea de eso, hermanos, porque, bueno, no sé si alguien conoce a un judío. Yo conocí a uno nada más hace algunos años. Y nada más, pues, pero ellos no, sobre todo los judíos ortodoxos, somos inmundos para ellos. Entonces, con nosotros ni a la esquina. Él no hubiera ido, ¿sí? Pero el Espíritu le dice, ve con ellos. Y si no, él por eso dice, por eso al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que estaba a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Era piadoso Cornelio, hermanos? ¿Qué estaba haciendo? Dice, ayunando y orando, y Dios lo alcanza. 31. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros, no tengo otra vez, habla de cantidad, todos nosotros, ¿sí? Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué dice eso, hermanos? ¿Por qué dice que Dios no hace acepción de personas? Sin pena, díganlo, no tengan pena. Porque el grupo que estaba ahí era de todo, de varias naciones. Probablemente habían de varias naciones, pero principalmente italianos, y no eran judíos. Dios no hace acepción, diciendo, si es judío sí, si es italiano no. Entonces él llega a esa conclusión. Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que se lo dice de entradita, ¿verdad? O sea, él ha comprendido la visión. Y aún perplejo, aún atónito, porque eso para los judíos, según los judíos, solo era para ellos, y el que entrara debía de hacerse judío, pues eso es algo fuera de serie, fuera de lo común para ellos. Él dice, ya entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y entonces continúa diciendo, verso 35, sino que en toda nación, por ejemplo Guatemala, en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y es cierto, porque el mensaje es universal. Noé no fue judío, o sea, antes del pueblo de Israel, por ejemplo, Noé no fue judío. Hablando de otro hombre célebre, Enoc, que caminó con Dios, tampoco fue judío. El mismo Abel, el justo Abel del cual hablan las Escrituras, tampoco era judío. Dios nunca ha hecho excepción de personas, nunca lo ha hecho. Ni antes, ni durante los judíos, ni después. ¿Y por qué digo durante los judíos? Porque los extranjeros también podían entrar al pueblo. Sí, el Señor decía, no diga el extranjero soy árbol seco. No, también podrían entrar. Y hoy en día, cuanto más en la era de los gentiles. Entonces Él dice,
Él se agrada del que le teme y hace justicia. Noten ustedes entonces que el tema es esa introducción de los gentiles. No es el comer o no comer, no. El tema aquí es que nosotros, los declarados inmundos por los judíos, podíamos entrar como gentiles al reino. Comprobémoslo, sí. Terminemos la lectura. Dios, verso 36, empieza ya a dar el mensaje. Aquí ya viene el sermón de Pedro. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole un madero. ¿Nos quieren nosotros? Pues Pedro y los judíos que con él iban, a los cuales también se llaman los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque los judíos se circuncidan. Por eso. Entonces dice, pues nosotros somos testigos, los judíos somos testigos. ¿Fueron o no fueron testigos? Pues sí, sí lo crucificaron y ellos huyeron. De hecho, Pedro huyó cobardemente después de negarlo 3 veces. Recuérdate, él fue testigo de todo lo que le pasó a Jesús. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuántos eran esos todos? Muchos. Otra vez, ¿verdad? Saber ni cuántos eran, pero eran muchos. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos que le habían acompañado, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El Señor viene y manifiesta ahí su poder, les da su espíritu a esos hombres y mujeres piadosos, compañeros de Cornelio, junto con Cornelio, y aún los judíos o los de la circuncisión que iban con Pedro no podían resistirse. Pedro mismo les acusa y les dice, ¿pueden ustedes impedir que se bautice a estos hermanos? No se puede. Si ya Dios les está dando del Espíritu, ¿quiénes somos nosotros para evitar que ellos sean bautizados y se integren a la iglesia de Dios? Aquí la iglesia de Dios entonces empieza a no ser solo de judíos, sino también ya con italianos, gentiles y tal vez de otras naciones. Recuérdense que era un hombre poderoso en aquella región, Cornelio, tal vez había de otras naciones. Si no, imagínese el lienzo, ¿verdad? El objetivo entonces no era enseñarle a Pedro que ya podía comer de todo, sino de que podían entrar los gentiles al evangelio. Si usted tiene alguna duda, anótelo ahí en su papelito, para eso se lo dimos y hablamos de eso. Quiero ir al caso de Pablo. Ojalá pudiera darnos tiempo de ver varios textos que tenemos con Pablo. Dejando ya a Pedro, avanzamos con Pablo. Pablo tiene algunos versos que en sus cartas que han dado también confusión, que utilizan las personas religiosas en su mayoría para decir, no, ustedes están equivocados, podemos comer de todo. Versos que se utilizan. Primera carta a Timoteo, les voy a dar todo. Vamos un poquito en orden. Primera carta a los Corintios. Romanos está más cerca. 14. Ok. Estoy dejando a Pedro y si tiene alguna duda lo anota ahí en su papelito.
Vamos a Pablo para ver si logramos avanzar en estos 15 minutos y salir de Pablo también. ¿Qué dice Pablo? Pablo escribe a los romanos y las cartas subsiguientes que voy a enunciar. Romanos capítulo 14, verso 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Este verso puede interpretarse como que nada es inmundo. Ahora, está hablando de los alimentos, de los animales inmundos, limpios, lo que podemos ver. Corintios, en la primera carta, capítulo 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Este es otro verso que utilizamos y ya. La vianda no nos hace, podemos comer lo que sea, eso no nos hace nada delante de Dios. ¿Ya? Así se utiliza este verso también. Otro que se utiliza es aquí mismo, en el capítulo 10, ahora, verso 25. Este tal vez es más contundente, si usted quiere. Porque ahí está el que está dudando de lo que usted le está enseñando. Dice, mire, aquí está. De todo, estoy en el verso 25 del capítulo 10. De todo lo que se vende en la carnicería, por ejemplo, marrano, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Y si no le quedó bien claro ese, vaya al verso 30, le van a decir. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que pues ellos, repito, predican que sí se puede comer cualquier cosa y hasta se hace para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 16. Este también es utilizado para decir, mire, se puede comer de todo. Se puede comer de todo. 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ustedes pueden comer lo que sea, nadie los tiene que andar juzgando. Es lo que nos dice, ¿verdad? Entresacando los textos del contexto. Los textos jamás se deben de entresacar del contexto. Pero yo se los estoy nombrando así como la gente los utiliza en el mundo religioso para decir, no, ustedes de la iglesia de Dios están equivocados, y Pablo sí enseñaba que había que comer de todo, y si va a la carnicería compre lo que sea, coma lo que quiera, y dele gracias a Dios por la comida, y además de eso, nadie te tiene que andar juzgando. Una vez alguien así me dijo, es que a mí nadie me puede andar juzgando lo que estoy comiendo, y eso está en la Biblia, me dijo, usando este texto. Ok. Colosenses, ¿verdad? Y por último, el otro texto que se utiliza, tal vez hay más, pero ahorita no los tengo acá. Primera Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Dice así, 4, el 3 al 5, para que se comprenda bien la idea que pues, los hermanos allá afuera de otras religiones utilizan para decir ustedes están equivocados. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ya ve, usted está en mentira porque Dios, orando ahí, con acción de gracias, usted puede participar de eso. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Mire, pues usted ora, le da gracias al Señor y puede comer lo que usted quiera. Puede comer gorila si usted quiere, no hay problema, puede comer lagarto, serpiente. Lo que tiene que hacer es orar. Eso también me dijeron una vez. Usted lo que tiene que hacer, le
falta la fe, tiene que orar. Así dice la palabra, verso 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Yo no sé si ustedes han visto a veces cuando los políticos están ahí peleando contra los periodistas y dicen, es que lo que pasa es que editaron lo que yo dije. ¿Han oído eso? ¿A qué se refiere el político que está hablando o el burócrata? ¿De qué habla? Cuando dice es que lo que pasa es que los de la prensa editaron todo lo que yo dije. ¿Qué se le viene a usted a la mente? Lo acomodaron de manera que fuera conveniente para lo que ellos querían transmitir. Ajá, o sea, toman de lo que él dijo, ¿verdad? Toman una parte, lo editan, lo cortar y pegar, y lo ponen en otro contexto, y entonces dicen, mire, lo que el político está diciendo es esto usted. Ya, cuidado. Obviamente también con fines políticos, ¿verdad? Y entonces él dice, yo no dije eso lo están sacando de contexto. Eso es lo que sucede si nosotros tomamos los textos así y creemos que Pablo en su momento está hablando acerca de los animales limpios y de los animales inmundos. Y queremos tomar esos textos, editarlos, cortar y pegar y meterlos ahí. Eso es un error, eso no se hace. Así no se estudia la Biblia, hermanos. Hay que ver de qué viene hablando. ¿Sí? Hay que ver de qué viene hablando. Veamos el caso de Pedro, que lo tenemos fresquecito. También lo vimos con Jesús en la sesión pasada, antepasada. Pero en el caso de Pedro, ¿cuál era el tema principal? ¿La ley de la alimentación o el ingreso de los gentiles al Evangelio? Ese era el tema. Ese era el tema, pero cualquiera puede sacar el pedazo de lienzo y decir, Pedro mata y come, meterle en la ideología que dice, podemos comer lo que sea en la era de la gracia, decir, ya vio, ese texto apoya eso. Pero lo están cortando y pegando para un propósito. ¿Qué propósito? Enseñar que se puede comer de todo, porque no se quiere dejar ciertas comidas que a la gente le gusta mucho, porque cuando ya hablamos de comer sopilote, como hemos hablado acá en nuestras sesiones, pues eso ya no se quiere comer, ¿no? O mono. ¿Qué sabor tendrá el mono? Saber, ¿verdad? Bueno, ¿de qué viene hablando Pablo entonces, hermanos? Tenemos que tomar cada uno de los libros para saber de qué viene hablando y por qué dice lo que dice. Vayamos en orden entonces. A ver cuántos avanzamos, si no, pues dentro de 8 días, porque el tiempo casi se llegó. Regresemos a Romanos, que fue el primero que tocamos. Romanos 14. Este está bien fácil. Ahora lea desde el verso 1, no solo el verso 14. De hecho, vamos a leer del 1 al 4. Y usted puede leer en su casita un poco más y va a comprobar que de eso está hablando Pablo a los romanos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué había en Roma? Contienda de opiniones. Y cuando llegaba un débil, empezaban los pleitos de pláticas ahí. Recíbanlo, pero no para contender con él de que no, usted mire aquí, que allá. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, ¿qué es lo que come? Legumbres. O sea, ahí en Roma habían algunos vegetarianos que además de vegetarianos solo legumbres comían. ¿Recuerdan ustedes el episodio, un episodio en la Biblia donde ciertos hombres comen legumbres y quedan bien rosadotes? ¿Dónde es? Allá en Babilonia, ¿verdad? Daniel y sus amigos. Tal vez, ellos habían leído eso y decían, no, solo comamos legumbres. Hay una religión por ahí que dice, no, solo comamos soya, que por cierto es una legumbre.
Dicen, solo comamos soya, eso es buenísimo. Y le dan a la soya y hasta fabrican soya y venden soya. Para que todos sus feligreses solo coman soya. ¿Sí? El asunto es, hermanos, ¿está permitido comer de las carnes limpias? ¿Sí o no, hermanos? Eso ya lo leímos. Ya se puede comer venadito. ¿Se recuerdan que pusimos las imágenes? Sí se puede. Oveja, sí. No digamos vaca, que casi la comemos todos los días, etc. Sí se puede. Ese era el problema aquí. Ya, no está hablando de los animales limpios y los inmundos, sino está hablando de aquellos que querían comer solo legumbres. Versus otros que pues sí tenían el entendimiento que todo lo que la alimentación, todo lo que era para alimentarse, que Dios ya había regulado desde allá en Levítico, se podía comer. Entre paréntesis, todas son las respuestas a las incógnitas que yo les acabo de poner sobre la mesa son esas. Doctrinas que empezaron a entrar diciendo, no, eso no lo coman. Aun cuando el Señor lo había declarado como limpio y que sí se podía comer. ¿Ya? Entonces llegan otros y dicen, no, solo legumbres. Y lo peor de todo es que contendían con los que llegaban. Decían, no, aquí solo legumbres. ¿Qué tal si el pastor de Guajito le dice, hermanos, a partir de hoy solo legumbres vamos a comer? Nos vamos. Nos vamos de la iglesia, nos vamos a la Florida o a zona 8. Imagínense qué problema. ¿Cree usted que eso pudo haber causado un problema? Sí, pues si Dios había hecho más. Y si a usted no le gustan las legumbres. ¿Les gustan las legumbres? ¿Los frijoles? ¿El frijol es una legumbre? ¿Sí les gustan los frijoles? ¿Colorados? ¿Los blancos? ¿Los pilones? Ah, bueno, entonces comamos solo legumbres, porque me alegan. Se preparan con carne, dice aquí el hermano. ¿Entienden cuál es el problema aquí en Roma, hermanos? Ya. De eso está hablando aquí el apóstol. De que había hermanos que estaban añadiendo a otras cosas más ahí, pues. ¿Sí? Mire hasta dónde llega este problema. 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, hasta se menospreciaban y se estaban dividiendo entre la iglesia misma por comer o no comer legumbres, hermanos. ¿Ya? Qué problema, ¿verdad? Tan complicado que es el hombre, ¿verdad, hermanos? Y Levítico es bien claro en todo lo que podemos comer, pero no. Aparecen ciertos hermanitos por ahí en Roma que dicen, no, solo cobra puras legumbres. ¿Tú quién eres que juzgan al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle esta firme. Bueno, ahora sí vamos al 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que es algo inmundo, para ellos. O sea, ellos decían, las legumbres sí son puras y todo lo demás es inmundo, no lo coman. Y entonces causaban esa problemática. ¿Ya? Lo cual no era bíblico, porque el cordero es limpio, dice el Señor. Si tiene pezuña y rumen, es limpio y usted se lo puede comer. Nos sirve el estudio que hemos venido realizando, porque tal vez se fundamentaba en aquello que, ¿se recuerdan que empezamos diciendo? Y para eso lo dijimos, que el hombre inicialmente comía plantas. Dios le da plantas para comer. Es hasta en la época de Noé que declaradamente se permite comer carne de animales. Entonces tal vez estos hermanos de Roma que estaban creando ese conflicto estaban regresando ese tiempo y diciendo, no, solo legumbres. ¿Ya? Y estaban tal vez usando la historia de Daniel para fundamentar sus pensamientos y creaban este problema. Aquí no está hablando, hermanos, del cerdo, ni está hablando del camarón, no está hablando de eso. Está hablando del problema de las legumbres. Si le quisiéramos poner un título a esto, es la controversia de las legumbres en Roma.
Así deberíamos de llamar a este capítulo. ¿Sí? Hermanos, son las 8:05. Entonces ha llegado el momento de las preguntas. Todavía tenemos 3 textos de Pablo que tenemos que estudiar y analizar. Así que yo les pregunto si hay alguna inquietud. El hermano diácono está ya preparando dónde vamos a comer legumbres. No vamos a comer legumbres. No sé qué vamos a comer, de repente sí. Pero él está allá. No sé si el hermano... aquí está el hermano diácono Fabricio. Si alguien tiene alguna pregunta, se la pueden dar al hermano diácono, por favor. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿O no se ha entendido nada? ¿O todo ha quedado muy... ¿Hay alguna pregunta acá, hermanos? Sin pena, pasen su papelito y con gusto vamos a intentar responder, ¿verdad? ¿Hay una por ahí? ¿Una? Muy bien, hay una pregunta y como lo acostumbramos, pues ustedes están en su momento para preguntar. Anhelamos que todo quede lo más claro posible. ¿Alguna otra pregunta por aquí, hermanos? Escríbanla. ¿No tiene papelito? Hermano Byron tiene los papelitos. Ahí hay un papelito. Por favor, escríbanlo ahí, hermanos, sin pena, y vamos a darle respuestas si se puede. Para darle respuesta a esta pregunta, quiero que vayamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. La pregunta dice, aunque la hemos respondido, tal vez yo no he ido a la Biblia respondiendo esta pregunta, muy parecida a otra que ya respondimos, pero pues vamos a aprovechar para fundamentarlo con la Biblia. Dice, ¿se pueden comer champiñones? ¿Sí conocen todos los champiñones? ¿Sí? ¿Pizza con champiñones? Ok. Tal vez por eso es verdad que se come pizza con champiñones. Génesis capítulo 1, versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí, esto se lo dice al hombre y a la mujer, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, fundamentados en este texto, efectivamente hay algunos hermanos que dicen que pues, el champiñón no tiene semillas, además ni planta es, no pertenece al reino de los vegetales, sino al reino Uy. Entonces, no es ni planta, no da semilla y entonces hay hermanos que no lo comen. De hecho, entre ese reino de los hongos, hasta hay unos alucinógenos y otros venenosos, ¿verdad? No es ningún secreto, así que esto es lo que la Biblia enseña, esto es a lo que yo me remito. Lo que el hombre comía originalmente eran estas plantas. Toda planta que da semilla está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Por ejemplo, ¿qué fruto tiene semilla adentro? Pues la manzana, ¿verdad? Tiene sus semillitas adentro. La pera. ¿Perdón? ¿El cilantro? Sí, tiene su semillita. Etcétera, ¿verdad? Ustedes aquí hay expertas cocineras, saben qué es lo que da semilla y qué no da semilla más que yo, sin duda alguna. Muy bien, esa es la respuesta a esta pregunta. Efectivamente hay hermanos dentro de la iglesia que por eso enseñan de que no se deben comer champiñones, hongos, porque no es planta ni da semilla, o sobre todo por el detalle de que no da semilla. Hay otra pregunta por aquí, veo que el hermano está escribiendo un testamento gigantesco, a ver si podemos responderle, nos quedan pocos minutos en lo que él termina de escribir. ¿No hay otra pregunta por acá, hermanos? ¿No? Si no la recogemos. ¿Otra? Ahí está. Ahí hay dos. Muy bien, tenemos tiempo, 10 minutos, 5 para cada uno. A ver, si no las podemos responder hoy,
8 días. ¿Cómo se puede contestar a alguien el cual usa de respaldo algunos de los versículos que usted menciona? Pues con el contexto. La respuesta es que hay que tomarse el tiempo para leer de qué viene hablando el apóstol. ¿Sí? Ya, por ejemplo, en Romanos les mostré, ¿verdad?, que de lo que viene hablando es de que había hermanos dentro de la iglesia que estaban enseñando y se ponían a pelear de que solo legumbres había que comer. Sí, y hasta los débiles en la fe lo recibían a pura legumbre y se daba el problema en Roma. Pues hay que ver de qué viene hablando. Dentro de 8 días le vamos a dar respuesta más concreta a esta pregunta, porque vamos a ir viendo todos los versos que yo les di que son de las cartas paulinas, las cartas de Pablo, y pues pretendiendo ver de qué viene hablando para que no sea solo cortar, editar y pegarlo aquí en la creencia de que se puede comer de todo, porque eso es un error, sacar el texto del contexto para hacer el pretexto de comer, lo que sea. Eso no se hace, así no se estudia la Biblia. La Biblia hay que estudiarla toda, ver de qué viene hablando, como ya vimos en Romanos, capítulo 14, que el tema ahí era, repito, algunos hermanos que no solo eran vegetarianos, sino que además de eso, solo comían legumbres. ¿Ya? Entonces, para poder contestar a alguien, hay que tomarse el tiempo y explicarle. Obviamente uno lo tiene que saber también, haber estudiado. Les mencioné Romanos 14, Corintios 8 y 10, Colosenses 2 y Timoteo 4 en su primera carta. Hay que ponerse a estudiar, es lo que vamos a hacer dentro de 8 días también. Les invito a que ustedes lo hagan en su casa. Les voy a dejar los textos acá, si gustan, y que sería un bonito ejercicio que ustedes vayan a su casa y lean todo el contexto, todo el capítulo o todo el libro, si pueden, si les da tiempo. Yo se los dejo aquí escrito cuando el hermano Angelito esté cantando, para que ustedes vayan a todos esos versos y ustedes se engañen por sí mismos, y obviamente invitados para dentro de 8 días. ¿Qué pasa si alguno lo comiera? Peca, porque algunos comen no comprendido. No han comprendido. O sea, el que está en ignorancia está en ignorancia. Entiendo que a eso se refiere. Lo voy a leer otra vez. ¿Qué pasa si alguno lo comiera? Peca, porque si algunos comen no aún comprendiendo. Sí, así es, aún no comprendiendo, ¿verdad?, lo que se está haciendo. Por ejemplo, un vecino que jamás ha leído Levítico 11, Deuteronomio 14, que nosotros sí leímos, y él sigue comiendo y está en ignorancia y practica pues todo lo que nosotros también hicimos en ignorancia. Pues hasta ahí no hay problema. El problema es cuando ya tenemos conocimiento, máxime los que hemos estado en estos estudios o los que ven esos videos, ya tenemos conocimiento. La Iglesia de Dios predica esto, hermanos, desde hace años, pero de años, y ministros de mucho renombre en nuestra iglesia, en Guatemala y en otros países, lo han predicado. Inclusive si usted busca en el internet, hay otros videos acerca de la ley de la alimentación. El asunto es que si de repente puede ser que alguien no conozca de eso y en ignorancia siga practicándolo. Ahí, en ese momento en que lo hace en ignorancia, no hay pecado. El problema es cuando ya viene, entra en el conocimiento, empieza a creer, lo lee en la Biblia, inclusive ni siquiera conoce la iglesia, pero lo lee en la Biblia y no lo atiende, y sigue comiendo de lo que es inmundo. Entonces ahí ya hay desobediencia, hay rebelión y hay pecado, definitivamente. Por eso predicamos esto, hermanos, para que nosotros no caigamos en el pecado, sino que aprendamos a ser santos. Recuerde usted, cuando termina Levítico 11, el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Así termina Levítico 11, donde habla de lo inmundo y lo limpio. ¿Quiere Dios que seamos santos? Sí.
¿O quiere Dios que seamos necios? No. Él quiere nuestra santidad. De hecho, por eso nuestro tema se llama la ley de la alimentación y la santidad. Nosotros debemos de ser santos y no necios. El necio pues tendrá su paga, y por eso es que nosotros predicamos que de esto no hay que comer. Sin embargo, si alguien lo hizo en ignorancia, pues ahí es otra cosa, ¿verdad? Él tiene el chance todavía de poder conocer al Señor y dejar esa transgresión. Hermanos, ahora sí, ya se llegó la hora de finalizar. Dejo el tiempo a nuestro hermano Angelito. Voy a escribir aquí en la pizarra, voy a dejar escrito aquí en la pizarra los textos que les leí, que creo que generaron un poquito de inquietud. Pasa a vosotros, hermanos.